buenas noches. Bienvenidos a Palabra de Honor en una nueva edición en la que hemos decidido no tener invitados, porque creemos que es conveniente abordar algunos temas importantes con Eduardo, conversando mano a mano, como dice Eduardo, como lo harían dos amigos en una mesa de café. Así es, vamos a hablar de Córdoba, vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de la Argentina, vamos a hablar de la justicia y vamos a empezar a hablar ya del devenir político que se está acercando. Me da la impresión que los sucesos se van a ir acelerando cada vez más y hay que empezar, Prudencio, a hablar de lo que vamos a hacer y no de lo que hemos hecho. Me parece una buena iniciativa, miremos al futuro. Bien. Moretti Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moretti Allende, Ibáñez Padilla. La semana pasada, ustedes recordarán, si han visto el programa, que tuvimos de invitado al legislador Aurelio García Elorrio, que nos contó en el segundo bloque una situación muy delicada que tiene correlato con el problema tan grave de corrupción que está viviendo en este momento la República del Brasil. A propósito de esto y de esos movimientos populares que tuvieron lugar en muchas ciudades de Brasil, con una multitud enorme, calculada incluso en varios millones de personas, que se manifestaron en las calles en contra de la corrupción, exigiendo que hubiera justicia, pidiendo muchos de ellos la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Se me ocurrió, cuando vi la reacción de Dilma Rousseff, establecer una comparación de lo que había ocurrido un mes atrás, es decir, el 18 de febrero, cuando en la Argentina, en muchas ciudades argentinas, también una multitud importante manifestó en las calles su repudio a la actitud del gobierno y pidiendo el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman. Mejor dicho, me corrijo, porque en definitiva la convocatoria fue no para criticar al gobierno, sino para recordar un mes de la muerte de Nisman y pedir que se esclareciera y se pudiera también hacer justicia. No hubo, salvo cosas muy puntuales y fuera de lugar, ninguna actitud en contra del gobierno. Y esto también vale la pena tenerlo presente a la hora de comparar ambas reacciones. Les recuerdo que la reacción de la presidenta argentina fue una reacción, diría que intempestiva, porque agredió, menospreció, trató en forma absolutamente descortés a quienes habían organizado la marcha, a las que calificó de partido judicial, siendo que el único partido judicial vinculado políticamente que conocemos es precisamente el que armaron los de la Cámpora, que se llama Justicia Legítima, que confiesa su adhesión al gobierno. Es el único partido judicial que lamentablemente existe en la Argentina donde no debería existir una cosa como esa, porque la justicia no debe mezclarse con las cuestiones de la política partidaria. Y trató mal también a la gente que había asistido. Dijo que la gente que había ido ahí era funcional a los poderes concentrados, a los medios destituyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Habló incluso mal de Nisman y hizo una serie de manifestaciones, yo diría, casi de matón de barrio, como por ejemplo, a mí no me van a marcar la cancha nadie, etcétera. Esa fue la reacción de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál fue la reacción de Dilma Rousseff? Dilma Rousseff, les insisto, la gente que participó de esas manifestaciones pidió en una gran proporción su destitución y hubo incluso algunos totalmente desubicados y fuera de lugar que pidieron la intervención de las Fuerzas Armadas. No quiero ni pensar qué habría dicho Cristina Fernández si en esas manifestaciones hubiera habido gente que pidiera eso. Pues Dilma Rousseff hizo una manifestación por su parte de humildad y de respeto. Voy a leer textualmente las palabras que dijo para no someterlas a mi memoria y ser en esto fielmente textual.
Dijo, en democracia se respetan las urnas y las calles. Con lo que quiso decir, pedir la destitución no es lo apropiado, sobre todo cuando es un gobierno que recién asume con un porcentaje de apoyo electoral importante. Pero también se escucha a la calle y se respeta a la calle, es decir, no faltó al respeto a la gente que estaba pidiendo que ella fuera destituida. Primera manifestación. Segundo, dijo claramente que su gobierno respeta y respetará y escuchará con atención todas las voces, es decir, una amplitud, una disposición no a creerse dueña de la verdad y creer que los que piensan distinto, incluso los que están opuestos a su gobierno, son personas malintencionadas y con ánimos destituyentes y enemigos de la nación. No, ella puso de manifiesto su apertura mental para escuchar a todos y tomar decisiones en función de lo que esas voces le puedan decir. Otra cosa que dijo es que tratará con humildad de abrir el diálogo con quien tenga que hablar. Comparen esa actitud con la de nuestra presidente, o la presidenta de nuestro país, mejor dicho, que no habla ni siquiera con sus ministros como no sea para darle órdenes. Una persona que está totalmente cerrada a dialogar con la prensa, por ejemplo. Creo que una vez dio una conferencia de prensa donde permitió 2 o 3 preguntas y nada más, o creo quizás ninguna, o preguntas que ya estaban en los medios afines establecidas. Una persona que no llama a dialogar a la oposición, no tiene un diálogo con los que no militan en su fuerza política. La presidenta Dilma Rousseff dijo que va a tratar con humildad de abrir el diálogo con quien tenga que hablar. Es decir, no son enemigos de ella, en su concepción, quienes piensan distintos, incluso quienes piden que ella sea destituida. Humildad y respeto, eso es lo que mostró la presidenta Dilma Rousseff de Brasil. Además, no solo escuchó, no solo respetó, no solo dijo que iba a tener en cuenta las opiniones de los demás, sino que tomó conciencia de lo que se le estaba reclamando y anunció inmediatamente medidas para cambiar estas cosas que le estaban señalando que no estaban funcionando bien. Les recuerdo que hay un proceso por corrupción en Brasil muy severo que involucra a legisladores, a ministros, a gente muy allegada al gobierno nacional y que incluso salpica a la propia presidenta porque la empresa estatal más complicada en este proceso es Petrobras. Y precisamente los delitos que Petrobras cometieron tuvieron lugar cuando la actual presidenta de la Nación, Dilma Rousseff, era presidenta de Petrobras, de manera que está muy cerca de ella también esto. Y sin embargo, anunció una serie de cosas, entre otras un paquete de medidas contra la corrupción. Es decir, aceptó la existencia de la corrupción, no la negó, no planteó una realidad virtual como nuestra presidenta que cree vivir en el mejor de los mundos y no parece advertir las cosas que pasan cotidianamente en el país real, en donde ella aparentemente no vive. Dijo incluso que iba a tomar otro rumbo para garantizar empleo y crecimiento. Analicemos esta frase, tomará otro rumbo. Es decir, está reconociendo que el rumbo que ella dio al gobierno durante su primer mandato no era el adecuado, o por lo menos no fue lo suficientemente exitoso como ella hubiera querido, como todos los brasileños supongo habrían querido. Es decir, el empleo y el crecimiento se logran por un camino distinto al que yo transité durante mi primer periodo. Eso dijo, en definitiva, la presidenta Rousseff. Es decir, diferencias enormes que probablemente señalen también el porqué de las diferencias de la marcha que siguen Brasil y la Argentina. ¿Por qué la Argentina, desde hace muchos años, inficionada de un populismo ramplón, nacionalistón, patriotero, pero que en definitiva no hace las cosas bien, sino que concentra poder en manos de pocos, está llevando a la Argentina a una decadencia que ya se está volviendo crónica? Mientras que Brasil, con sus altibajos, con corrupción, con problemas económicos también, sin embargo, va poco a poco progresando en el camino de brindar a sus ciudadanos un ámbito en donde puedan desarrollar mejor su calidad de vida.
Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados. Desarrollos inmobiliarios integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Bueno, Prudencio, para empezar la conversación, si te parece bien, yo querría hacer un comentario y una propuesta. El comentario se refiere a lo que conversamos la semana pasada con el legislador que nos visitó, ¿cierto? Él hizo una denuncia muy importante sobre lo que vos has comentado de Brasil y su implicancia en Córdoba, porque las empresas brasileras tenían 1 o 2 contratos en Córdoba y además estaban asociadas con empresas cordobesas. ¿Recuerdas? Sí, cómo no. A mí me ha llamado la atención, primero, la poca difusión que ha tenido esta situación en los medios locales. ¿Hay autocensura? ¿O quizás este tema no está tan desarrollado como nosotros creemos? Y también me preocupa la situación en que queda el gobernador de Córdoba, porque el gobernador de Córdoba es el máximo responsable de lo que ocurre en la provincia, ¿cierto? Tengamos presente que José Manuel de la Sota, además de gobernador de Córdoba, él está en el tercer periodo porque ha sido 2 veces gobernador, luego lo sucede Schiaretti del mismo partido y ahora él está siendo gobernador nuevamente. Es decir, él ha sido 3 veces gobernador, pero ha sido 4 veces jefe del partido que ha nombrado quien gobierna Córdoba. No sé si vos estás de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo en que fue así, pero estoy totalmente de desacuerdo de que sea así. Porque no. Me parece que quien es gobernador no puede ser jefe de un partido. Sí, pero yo te estoy diciendo que él es el jefe del partido. Sí, lo es. De manera tal que es una persona que tiene persistencia en Córdoba hace 4 periodos y tiene pretensiones de tenerlo una vez más, porque ya están los carteles, vuelve Juan. Y es de público y notorio, los medios lo dicen y no lo desmiente el partido, que la decisión de que sea Schiaretti el candidato la toma el propio La Sota. Pero por supuesto. Pero yo no quiero discutir eso, no estoy discutiendo eso. Yo me pregunto qué haría yo si fuera de La Sota, que además quiero ser presidente de la República. No sé qué va a pasar ahora con los últimos acontecimientos, pero él inició una campaña política con pretensiones de ser presidente de la República. ¿O estoy equivocado, Prudencio? No lo estás. ¿Qué haría yo si fuera un candidato a presidente de la República, actual gobernador, jefe de un partido que está hace 4 periodos y quiere estar un 5º periodo ante semejante denuncia? ¿Salir a aclarar? Hay dos alternativas. La primera alternativa, que yo la descreo, que él sea responsable de esta denuncia. Entonces, en ese caso, si yo fuera responsable, lo que yo haría es tratar de que acá no pase nada, que se hable lo menos posible, hablaría a mis periodistas amigos, che, este tema no me lo saquen, y no diría nada. Todo hace pensar que no es responsable porque
esto ocurrió durante el gobierno de Schiaretti, no del suyo. Bueno, estamos hablando del aparato de gobierno de los 4 años. Sí, pero las ¿cierto? responsabilidades penales en estos casos son personales. Sí, pero a mí me interesa más la responsabilidad política, Prudencia. Sí, sí, desde luego que no sale indemne la Sota si Schiaretti pudiera estar involucrado en este tema. Y ahora te diría qué haría yo si no fuese culpable, que es lo que creo que no es de la Sota. Ya lo has anticipado vos. Yo haría lo que no hizo Cristina en el caso Nisman. Claro, o con lo que no hizo cuando le dijeron que no era, pusieron en duda que fuera abogada. Claro, yo agarraría el micrófono, pediría a la televisión que me filme y diría, señores, yo quiero avisarles que voy a instruir al fiscal anticorrupción para que ese pedido que han hecho al juez brasilero de que traiga toda la información posible sea ejecutado lo más rápido posible, porque minuto que pase, minuto que me compromete a mí, y yo quiero aclarar mi situación. Por supuesto, desde luego. Es lo que hace una persona de bien cuando se lo acusa de un delito que no ha cometido. Es decir, pone en juego todos los instrumentos para demostrar su inocencia, a pesar de que el principio de inocencia lo protege. Pero claro, yo suelo decir que el principio de inocencia nos cubre a todos los ciudadanos, incluso a los gobernantes, pero los gobernantes tienen además, están sujetos a otro principio, que es el principio de idoneidad, que no estamos obligados nosotros, los ciudadanos comunes. El gobernante está obligado a aclarar que no ha sido responsable de algo que se le imputa. Es decir, el principio de inocencia lo tiene desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista político tiene que acreditar que no cometió un acto de corrupción del cual se lo acusa. Eso se llama principio de idoneidad. Yo le llamo principio de idoneidad, se puede llamar de cualquier manera. Es decir, con lo que quiero decir que las responsabilidades que tiene un gobernante lo obligan a ser mucho más cauteloso y mucho más contundente en su respuesta ante situaciones como esta que a un ciudadano común. Bueno, y yo ahora te digo otra cosa más que haría si fuere gobernador de Córdoba, que nunca lo voy a hacer, porque obviamente no tengo ni los méritos ni la trayectoria de quien estamos hablando. García Elorrio nos ha contado que en una reunión donde De la Sota tiene presencia real porque De la Sota se ha preocupado por las inundaciones de Córdoba, alguien le dijo, señor gobernador, qué bueno que sería que el saldo de presupuesto que le queda a usted para las propagandas de gobierno entero lo pase a obras al fondo de reparación. Al fondo de reparación. Sí, sí. Si él haría eso, yo creo que sería la mejor cocarda que se podría poner en su campaña política. Entonces le pido en este momento, señor gobernador, si nos está viendo o si alguien de su entorno nos ve, que se lo transmita, que creo que la ciudadanía de Córdoba quedaría muy reconocida si él suspendiera totalmente la propaganda en favor suyo, que costea con la plata de todos los cordobeses y que de suyo está mal, y la transfiriera al fondo de reparación de las inundaciones, como le han pedido los legisladores de la oposición. Porque yo repito lo que dije la semana pasada. El gobernante, dice la Constitución, la publicación de los actos de gobierno. No sé si la palabra es publicación. Publicidad. Publicidad, pero se refiere a publicación. Hacerlo público, es decir, hacerlo no mantenerlo público, secreto. no sí. pueden ser secretos, como supuesto. estos paquetes que se aprueban en el Congreso a libro cerrado, tienen que ser públicos, pero no tiene que haber una publicidad, en el sentido de una publicidad comercial, estoy publicitando mi gestión. No una propaganda, como No lo que una están propaganda. haciendo, evidente. Y si él quiere hacer propaganda, la puede hacer sin el costo, sin que los contribuyentes lo paguen. Llama a una conferencia de prensa. ¿Vos creés que los canales no van a ir y los periodistas no van a ir? Eso puede hacerlo, pero la propaganda paga, es decir, contratada, la tiene que hacer con su dinero o con el dinero de su partido. Pero además, esto es elemental, lo vemos en los demás países que son serios. Un gobernante no es candidato, o es candidato o es gobernante. Rafael Núñez en 1921 llevaba apenas 2 años de gobernador, renunció a su cargo de gobernador para ser candidato a vicepresidente. No pidió licencia, no, renunció. renunció. Esa es la conducta de un hombre republicano. No se puede ser gobernante y candidato. Primero porque hay una diferencia a favor de él por el hecho de ser gobernante con respecto a sus adversarios. Y segundo porque está confundiendo dos valores que en el sistema republicano, cuando funciona en serio, es inadmisible que se confundan. Partido, que es el que lo hace candidato, y gobierno.
Bien, Vamos se a un nos corte. acabó el primer bloque, seguiremos en el segundo. Bueno. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, ya estamos en el aire, Prudencio. Sí. Bueno, cambiando radicalmente de tema. Nosotros hemos dicho varias veces... No digas radicalmente porque van a creer que estamos haciendo propaganda electoral. Bueno, cambiando bruscamente de tema. Nosotros hemos dicho varias veces que el mensaje de la libertad tiene que llegar al pueblo, tiene que bajar a los estratos inferiores de la clase social, de las clases sociales, porque ahí está la gran cantidad de gente. Hace pocos días Macri ha hecho dos comentarios y Pinedo uno. Macri ha dicho, muchas de las banderas del justicialismo son banderas del PRO. Entonces, el tema que yo quiero traer a la mesa, Prudencio, es, lo hemos discutido contigo, es hasta dónde una persona que tiene una idea muy fija, muy clara, puede abrir el abanico para tener más población que lo acompañe en su campaña política. Y antes de responderte te voy a hacer una pequeña corrección, porque lo que dijo Macri fue a mi juicio más grave. Sí. Dijo, yo adhiero a los principios del peronismo, salvo los últimos 20 años. Perfecto. Sí, yo no adhiero a los principios del peronismo, así que desde esa perspectiva, que la quiero dejar bien clara, yo le preguntaría a Mauricio Macri, si adhiere a los principios del peronismo, salvo los últimos 20 años, adhiere, por ejemplo, a la revolución de 1943, adhiere a que Perón haya sido simultáneamente vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Previsión Social, adhiere usted a que haya reformado la Constitución para poder ser reelegido en forma ininterrumpida, adhiere usted a la quema de las iglesias del año 55, adhiere usted a la persecución y la prisión de sus adversarios políticos, por ejemplo, el encarcelamiento de Perón o de Frondizi, de Balbino, de Frondizi. Adhiere usted a todas las frases de 5 por 1, no va a quedar ninguno, les voy a dar alambre fardo para que ustedes los ahorquen, y todas esas frases que las conocemos y las hemos visto hace poco reproducidas a través de internet, a la destitución de los jueces por decreto, a exigir a los jueces nuevos que mandaran un telegrama de edición a la persona del presidente y de la doctrina nacional. Es decir, adhiere a todo eso el señor Macri. Si no adhiere, ¿por qué lo dice? Bueno, ¿me permitís que te dé mi opinión? El tema del peronismo requiere definir qué es el peronismo, porque si no podemos estar hablando con teléfono descompuesto. Vos pensás una cosa y yo pienso otra. Eso lo explicó un poco, no sé si recuerdas vos, Eduardo Amadeo, que tuvo una estupenda entrevista, mejor dicho, una estupenda participación en nuestra entrevista. El peronismo son tantas cosas que uno piensa en algo y el otro piensa en algo diferente.
Si vos le preguntás a un peronista qué es peronismo, el peronista te va a decir las tres banderas son justicia social. Si analizamos la justicia social desde un punto de vista ortodoxo, yo la adhiero. ¿Vos la adhieres? No me gusta el término porque es una redundancia, es como decir pediatría de niños. Bueno, no eso... puede haber justicia si no hay sociedad, toda justicia es social. Si un individuo vive solo, ¿qué justicia puede haber? Bueno, la justicia aparece cuando el hombre vive en sociedad, bueno, o sea que toda justicia es social. Entonces te lo cambio el término. Te digo, por justicia social hoy en la Argentina se entiende aquel gobernante o aquella iniciativa que hizo que llegara a la clase obrera los beneficios de las legislaciones del trabajo. ¿Te gusta eso? Si las legislaciones son sabias y justas, sí. Pero la justicia social de la que se habla habitualmente es la repartija, quitándoles a uno para darles a otro. Te estoy hablando del primer paquete de leyes. Sí, bueno, pero eso significó sindicato único, ese implicaba la adhesión de los sindicatos al partido Saco político. El sindicato único. Te hablo bueno, pero es que todo era un paquete, era un combo. Es como si vos te dijeras, no, mire, a mí deme el pancho sin salchicha porque me gusta solo el pan. No. Bueno, pero te hablo de las leyes que hicieron que los obreros se sintieran primero reconocidos. De eso no me cabe duda. Luego mejoraron sus sueldos. Luego tuvieron sueldos en blanco los peones. El Instituto del Peón hizo que el trabajo del rural fuera blanco. Hasta ahí vamos. Luego la jubilación. Ya la había creado Cárcano. En la Nación. Creo que en la Nación también. Bueno, aquí en Córdoba había. Luego el aguinaldo. ¿A vos te gusta cobrar el aguinaldo? Me encanta cobrar el aguinaldo, no sé si es justo, porque le estás obligando al patrón a un gasto adicional que no tiene contraprestación. No sé si es justo. Por algo los países que van adelante y tienen una sociedad justa y las clases menos favorecidas están mucho mejor que las nuestras, no cobran aguinaldo. Está bien, todo el mundo que cobra aguinaldo, yo lo quiero seguir cobrando, no diga eso. Bueno, yo digo lo que pienso. Yo también cobro aguinaldo porque como soy jubilado, mi haber jubilatorio, me pagan aguinaldo. Creo que no es justo. Bueno, pero vamos entonces al concepto general porque tenemos poco tiempo. El concepto general era mejorar económicamente a las clases obreras. ¿Eso vos estás de acuerdo con eso? Sí, creo que no es tarea expresa salvo en legislación. Estoy hablando de legislación. Legislación protectiva, sí. Evitar la explotación, evitar, por supuesto, los sueldos de miseria. No estoy de acuerdo con los salarios mínimos. Me parece que el salario mínimo atenta al trabajo, es un atentado al trabajo, genera desocupación, pero bueno. Bueno, vamos a la siguiente ahora, porque ya hemos hablado entonces de justicia social. Vamos a la siguiente, ¿cuál era? Era soberanía económica. Si por soberanía económica, y acá te firmo que Macri coincide conmigo, o mejor dicho, yo con Macri, si por soberanía económica se entiende quitarle al campo, que es el sector que generaba una riqueza eficiente para subvencionar una industria ineficiente y que tenía protección estatal, eso... Y que estaba en manos de amigos. Y que estaba en manos de amigos. Eso no te lo firmo yo, y Macri lo ha dicho muchas veces que no lo firma. Bueno, entonces debió aclararlo. Adhiero a algunas cosas, entonces habría sido claro. Yo también algunas cosas como las que vos has mencionado no puedo dejar de reconocer que eran apropiadas. Pero cuando vos decís adhiero al peronismo, adhiero a todo. Y sobre todo lo que vos sueles decir, hay que fijarse en los políticos, en lo que hacen y no en lo que dicen. Cuando hemos discutido sobre Sarmiento y las barbaridades que dijo y escribió, y aunque los dos reconocemos que como presidente hizo una obra realmente muy buena, vos me decís solo hay que ver lo que hacen, no lo que dicen. Bueno, veamos en este caso solo lo que hacen. Lo que hizo Perón durante su primer gobierno no fue precisamente de estos beneficios, porque estás omitiendo el cierre de los diarios, la prisión, como te decía. No, nadie puede defender eso. La persecución. Nadie puede defender eso. Y me hacen señas que ya nos vamos, así que, ¿qué te pareció Federico Pinedo y la B en el Congreso? No conozco de qué se trata. Cuando Cristina le menciona a Federico Pinedo su apellido, y vos Pinedo con ese apellido, Pinedo le hace así, como diciendo, yo puedo tener este apellido, pero también tengo de alguna manera sensibilidad social. Esta es la B de la victoria de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero en la Argentina significa más bien otra cosa. Y en manos de Pinedo quizás quiera significar eso. Entonces está bien que lo haya hecho. No tiene ni bien ni mal, le hizo algo que no puedo juzgar un acto así. Es como si hubiera levantado la mano y saludado, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué te ha parecido la incorporación del radicalismo
en el frente para las PASO. Me parece, lo dije ya la semana pasada, me parece realmente una decisión muy sabia y creo que está poniendo en blanco y en negro las opciones electorales de la Argentina y dándole una oportunidad a la Argentina para volver a la senda de la República. Yo creo que se vislumbran nuevas épocas en la Argentina. Amigos, se nos terminó el tiempo y entonces continuaremos con el programa. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hoy vamos a hablar del último de los motivos que hicieron grande a la Argentina en esta secuencia de análisis de los motivos. Todos los motivos anteriores eran condición necesaria. Este motivo es condición suficiente, es decir, necesaria y suficiente. Y se refiere al sistema económico adecuado. ¿Qué significa eso? Que todos los motivos anteriores, incluido la democracia y la república, si no se aplica un sistema económico adecuado, no alcanza. Y voy a poner, ustedes me dirán, no es así. Sí es así, lamentablemente. Y voy a poner un ejemplo muy triste para mí, porque todo el mundo se ilusionó. Un ejemplo que la gente va a estar de acuerdo con el personaje, que se llama Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín fue una persona que tuvo dos hitos en su gestión histórica. El primero fue conseguir un triunfo en las urnas no siendo peronista. Eso la gente creía que era imposible. Y el segundo hito fue poder encarcelar a los militares que habían sido gobernantes de facto y que ahora se les aplicó la ley. Empero, sin embargo, Raúl Alfonsín despreciaba la economía, o mejor dicho, él decía, con la democracia se come, con la democracia se estudia, con la democracia se viste, y no es así. La democracia es un sistema de elección de gobernantes. La república es un sistema de convivencia de los habitantes de una comunidad, pero no es un sistema para generar riqueza. Y si uno no administra la riqueza, termina en una hiperinflación, como terminó Alfonsín, que lo obligó a rescindir, voy a usar la palabra que él dijo, porque no se animó a decir renunciar y retirarse. Entonces quiero explicar ¿cuáles son los sistemas económicos? Que hay tres. En las grandes comunidades, entendiendo por grandes comunidades aquellos grupos humanos que exceden el contacto personal, donde la gente, el grueso de la gente, ya no se conoce entre ellos, hay solo tres sistemas económicos para administrar y o generar la riqueza. El primero se llama el sistema, y con esto voy a ganarme la mitad de la audiencia en contra, porque lamentablemente las palabras o los nombres no están bien definidos, o bien entendidos, o bien utilizados, o bien aceptados. El primero se llama el sistema, me he olvidado el nombre, el sistema conservador. El sistema conservador se basa en el privilegio. El sistema conservador se puede definir como el sistema del gobierno de los que están, del establishment, del statu quo, de los que tienen el poder.
político y económico. ¿Por qué lo tienen? Porque ya lo tenían sus abuelos, porque ya lo tenían de antes. ¿Cómo lo consiguieron? No lo sé, no interesa. Seguramente, compulsivamente o no, no interesa, pero ya lo tenían. Los que están en un sistema conservador mantienen a rajatabla el statu quo. Y ese sistema ha funcionado en la humanidad desde que se inventó la agricultura hasta que apareció el liberalismo. Y en ese sistema, para agrandar, ya lo dije ayer, para agrandar el pedazo de la torta mía, necesito quitarle el pedazo de la torta al que está al lado. Porque si no, no puedo progresar económicamente. Solo se progresa con el tiempo y el crecimiento vegetativo, o solo se progresa compulsivamente consiguiendo nuevo territorio y nueva riqueza. Ese es el sistema conservador, la defensa y la permanencia y la persistencia del statu quo. Vamos al sistema liberal, que comienza con las ideas de la Revolución Gloriosa Inglesa. El sistema liberal no se basa en el privilegio. El sistema liberal se basa en la libertad, se basa en la igualdad de oportunidades y se basa en la libre competencia a riesgo. Y entonces ya las clases no están estratificadas. En el sistema conservador, el que nace zapatero tiene hijo zapatero y nieto zapatero. En el sistema conservador, el que nace duque tiene hijo duque y tiene nieto duque. En el sistema conservador importa los privilegios y las posiciones. En el sistema liberal lo que importa es la competencia, siempre que haya igualdad, libertad y justicia. Es decir, es fundamental el rol del Estado. La gente cree que el liberalismo, porque al principio puede haberse evidenciado esa faceta, que el liberalismo es el dejar hacer, el dejar pasar. El liberalismo necesita el Estado, porque si no tiene un Estado que vigile y que asegure que se den estas condiciones que yo he explicado, entonces el liberalismo se convierte en libertinaje. Al liberalismo se le critican varias cosas, que no tiene en cuenta el aspecto humano, que deja todo en manos del mercado. La gente cree que el mercado es un monstruo que no se sabe definir bien qué es un monstruo que se fagocita a las personas. ¿Saben lo que es el mercado? El mercado no es nada más que la interacción de las libres voluntades de los individuos de una comunidad. ¿Quieren entender lo que es el mercado? Vayan a un mercado, valgan la redundancia, de una aldea del medioevo. Y entonces ahí, o vayan al mercado norte o al mercado sur en Córdoba, y ahí van a entender lo que es el mercado. La libre oferta y demanda regulada con leyes que hagan que nadie pueda abusarse del consumidor. Entonces, el concepto de que el mercado es contraproducente al ciudadano es un concepto erróneo. Sin embargo, últimamente hemos tenido algunas interpretaciones y algunos comentarios sobre un comentario del Papa Juan Pablo II, del Papa Francisco. El Papa Francisco ha criticado el modelo del derrame y eso generó en el diario La Nación el comentario de un importante economista que dijo: yo lo respeto el Papa, yo soy católico, pero el Papa en temas de economía puede equivocarse. Yo me quedé pensando muy preocupado en eso, y sí estoy de acuerdo que el Papa en temas de economía puede equivocarse, y no solo de economía. El Papa es de San Lorenzo y yo soy de River. Pero no me gustaba que el Papa tuviese un error en un tema tan importante como el de economía. Y llegué a la conclusión que el modelo que criticaba el Papa, que significa un vaso, que es la empresa, que se va llenando de agua, que es la riqueza que genera la empresa y que desborda, ese desborde del agua es la riqueza que va a la comunidad,
Y entonces el Papa decía, eso no ocurre porque lo que hace el dueño del vaso antes que desborde es agregarle un suplemento arriba y entonces no desborda. Y yo me di cuenta que el Papa tenía razón, porque ese modelo de derrame no significa, no explica el problema, el funcionamiento del liberalismo. El liberalismo, ya lo hemos conversado en varias ocasiones, como es un sistema, funciona en un escenario de libertad, requiere que para beneficiarse el empresario, beneficie primero a la comunidad, con precio, con servicio o con una mezcla de las dos cosas. De manera tal que el modelo de derrame, que es el vaso que se va llenando, no es así. Eso es un modelo conservador. El modelo liberal es un vaso metálico lleno de agujeros, puesto dentro de un fuentón y se pone el agua en el fuentón. Y en la medida que el agua en el fuentón, que sería la comunidad, se va llenando de agua, va llenando el agua del vaso. Y entonces el vaso tiene agua porque antes tenía agua, riqueza, ¿cierto? La comunidad, porque el empresario, para conseguir el lucro, que es lo que él busca, debe beneficiar primero a la comunidad. Se nos ha acabado el tiempo, no podemos continuar. Espero que haya este tema podido ser explicado. En todo caso, en otra ocasión lo seguiremos analizando. Es palabra de honor. Algunos televidentes me han dicho que por qué he dejado de utilizar esta columna, La ciudad que queremos, para hablar de temas históricos. Y me han pedido que lo haga, de manera que satisfaciendo ese requerimiento, esta vez les voy a contar una cuestión histórica, pero no solo relatarles cómo sucedió, sino por qué sucedió, que es lo lindo del análisis de la historia. Les voy a contar por qué don Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba, la ciudad en que vivimos, la ciudad que queremos, como se llama la columna. Les recuerdo que don Jerónimo Luis de Cabrera, que vino muy joven a América, a Indias, estuvo viviendo en el Perú, fue nombrado luego de varios cargos y de haber ido ascendiendo, digamos, en su carrera, llegó a ser corregidor, es decir, un gobernador de Potosí y de Charcas, que Potosí era una de las ciudades más ricas del mundo en ese momento por la riqueza aurífera, mejor dicho, argentífera, las minas de plata del Cerro Rico. Ahí él descubrió, porque en ese momento se empezaba a aplicar un sistema fantástico, porque hasta entonces las minas de plata solo permitían extraer el mineral, el metal, a través de las vetas de plata pura, que eran pocas, entonces había que voltear cerros enteros, como ocurrió en Potosí, para sacar pedacitos de plata que en definitiva no era tan rendidor. Un español que vivía en México, en Nueva España, inventó un método muy inteligente. Sabía él, porque tendría conocimientos químicos, que la plata y el mercurio se unen formando una amalgama. Es la que usábamos cuando éramos chicos, los que tenemos algunas canas, lo usaban los odontólogos para sellarnos las caries en las muelas. Este hombre, ¿qué hizo? Tomó mineral de unas rocas de una mina de plata, las molió en un trapiche, las puso en un gran cubo con agua y le puso mercurio. Cuando el mercurio entró en contacto con la plata, se produjo una amalgama. Entonces toda la plata que estaba contenida dentro de ese mineral, pero no estaba en vetas, en pedazos grandes, sino mezclada, se unió al mercurio y formó una amalgama que luego, simplemente con temperatura, porque el mercurio tiene una temperatura de fusión muy baja, separaron el mercurio, azogue, como le llamaron entonces, de la plata. Y eso hizo que un cerro prácticamente que habían desplazado para extraer mineral se convirtió en una fuente inagotable casi, terminó agotándose en definitiva, de plata. Y le hizo que Potosí se convirtiera en una de las ciudades más ricas y más pobladas de todo el mundo occidental.
dejó ese cargo para venir a ser gobernador del Tucumán, que como ustedes saben comprendía todo el noroeste de la Argentina y Córdoba. La única ciudad que existía, las únicas dos ciudades que existían en esta gran gobernación era Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán. No había otra. Pero resulta que el virrey del Perú, que es el que lo nombra gobernador a Cabrera, el virrey Toledo, don Francisco de Toledo, quería que la ocupación de este territorio si fuera haciendo de forma gradual de norte a sur para que el virreinato, la corte del virrey, es decir, Lima, no perdiera su dominio, su manejo, porque esto pertenecía al virreinato del Perú. Sin embargo, el oidor de la Real Audiencia de los Charcas, es decir, de lo que hoy es Bolivia, Matienzo, Juan de Matienzo, creía que debía crearse una especie de región autónoma en esta parte del continente, porque había dos elementos, uno real y otro ficticio. El real era que esto permitía abrir la salida a la Mar del Norte, al Atlántico, que estaba ocupado todo el litoral atlántico por Portugal, de manera que los barcos que venían de España tenían que entrar por el Atlántico hasta Panamá, cruzar por tierra el istmo de Panamá, no había canal en esa época, desarmar y armar el barco o tener un barco esperando del otro lado y por el Pacífico llegar a Lima y luego a Chile y de ahí cruzar la cordillera en todo caso y venir acá. Pero si se salía al Atlántico, si se conseguía una salida al Atlántico, se acortaba en 5.000 millas el viaje a España y se evitaba el cruce por tierra del istmo de Panamá. Y la segunda razón, que era ficticia, que creían que aquí existía la mítica ciudad de los Césares, ciudad de plata y oro, que tenía una cantidad de riqueza increíbles. Eso no existía. Cabrera y su antecesor Francisco de Aguirre en la gobernación creían en esto y adherían a esto. Entonces, a pesar de que el virrey le dijo que le dio orden en el despacho en que lo nombra gobernador, que fundara una ciudad de camino y como entrares a la dicha gobernación, es decir, en la actual provincia de Salta, al norte de la actual provincia de Salta, Cabrera no le hizo caso, siguió de largo, se vino hasta el Valle del Suquía y aquí fundó la ciudad de Córdoba. Pero cuando la fundó dijo que quería abrir las puertas de la tierra para buscar unirlo esto con la salida a la Mar del Norte. Ahora, eso le costó la vida porque su sucesor, Gonzalo de Abreu de Figueroa, la razón que dio para asesinarlo, porque lo mató sin juicio y sin nada, era que había desobedecido al virrey. Sí, es cierto, lo desobedeció, pero la desobediencia no meritaba esa pena, ni él estaba capacitado para aplicarla. ¿Por qué Cabrera fundó una ciudad que no está sobre un río con salida al Atlántico? ¿Por qué si sabía que había, como lo dice en el acta de fundación de la ciudad, ríos caudales que iban a dar a la Mar del Norte? ¿Por qué no fundó sobre esos ríos? Porque tenía la conciencia clara de que la ciudad que fundaba tenía que ser un centro de poder político y no un centro de poder comercial. Es decir, tenía que desde allí gobernarse la salida, el puerto que manejara la salida del Atlántico a Europa, es decir, el centro de poder comercial. Y es tan claro esto que 2 meses después de haber fundado Córdoba, se va hasta la desembocadura del río Carcaraña en el Paraná, es decir, ya con salida al Atlántico, y funda el puerto de San Luis de la ciudad de Córdoba, es decir, el puerto subordinado a la ciudad mediterránea, que era el centro de poder político. Era la visión tan distinta, diría, la contracara de la Argentina que fue, es decir, la Argentina subordinada a un puerto que tiene allí misma concentrado el poder político, es decir, la concentración de ambos poderes, comercial y político, que obviamente trae como consecuencia un desastre, 3 millones de kilómetros cuadrados al servicio de los lujos de una ciudad. Cabrera le dio a Córdoba una dimensión enorme. ¿Por qué no fundó la ciudad de Córdoba? Fundó la ciudad y su jurisdicción. Y la jurisdicción eran 50 leguas al norte, 50 leguas al sur, 50 leguas al oeste y hasta el río Paraná hacia el este. Es decir, 4 o 5 veces lo que hoy es la provincia de Córdoba. Allí se encontró con Juan de Garay, que sería luego fundador de Santa Fe y después de Buenos Aires. Y allí disputaron, porque Garay pertenecía a la gobernación del Río de la Plata, y ahí vino la disputa si el puerto y esa zona pertenecía al Río de la Plata o al Tucumán. Lo ganó el Río de la Plata.
Pero en definitiva, Cabrera fue un visionario. Hizo lo que habría sido el país que todos los que no vivimos en Buenos Aires soñamos. Es decir, eso mismo que había hecho Felipe II poco tiempo antes, de poner la capital del reino castellano, que andaba girando por las distintas ciudades, en el centro mismo de la península, en la villa de Madrid, el lugar más distante del mar de un país que tiene el litoral sobre 3 mares. Cabrera lamentablemente no pudo hacerlo y pocos meses después fue asesinado. Esto que has explicado, Prudencio, que fundaban la ciudad y su jurisdicción es muy interesante. Todas las provincias viejas, que son las provincias fundadoras, o las ciudades viejas con sus provincias, el nombre de la capital y de la ciudad es el mismo, excepto Paraná y Entre Ríos. Que no es vieja, Paraná y Entre Ríos son muy nuevas. Son muy nuevas. Sí, sí. Pero todas las demás reciben el mismo nombre. En cambio, las provincias nuevas, que ya las fundó la nación por decisión del burócrata sentado en la presidencia, ¿cierto? O del Congreso. O del Congreso. Pero, digamos, no surgieron como expansión de una ciudad, por eso la capital no lleva el mismo nombre que la provincia. Y todas las provincias nuevas, la mayoría tienen nombre distinto. Así es, efectivamente. Sí. Ahora, entonces ellos fundaban una provincia más Fundaba que una ciudad. provincia, por supuesto que sí, porque la jurisdicción del Cabildo y la jurisdicción de las autoridades que gobernaban Córdoba se extendía a esas dimensiones y a esos límites que yo mencioné recién, es decir, un espacio mucho mayor de lo que hoy es la provincia de Córdoba. Yo no puedo concebir cuando vos haces estos relatos, viendo las dimensiones espaciales de lo que es la República Argentina, cómo hacía esta gente en sus traslados que demoraban meses. Realmente, meses y años incluso, y años. Ha sido una actitud ciclópea la de los fundadores. Sí, y además que no sabían a dónde llegaban, estaban avanzando a un territorio que nadie había estado, no sabían. En este caso había estado Diego de Rojas y había algunas referencias, pero en definitiva no sabían nada. Encontrándose cada legua, cada 5 o 6 kilómetros, una tribu, un grupo que hablaba una lengua distinta que la anterior y con el cual estaba en lucha, y que no sabía si los recibían bien, como los recibieron afortunadamente en esta parte del territorio la mayoría, o si los recibían hostilmente, tratando de arreglar con ellos para no enfrentarse y a veces teniéndose que enfrentar. En fin, fue una proeza, realmente una proeza. Llama la atención, ¿no? Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, invadieron todo el mundo conocido, invadieron a sangre y fuego, se impusieron, incorporaron a sus propios países esos territorios conquistados, y son considerados realmente hombres grandiosos, grandes hombres de la historia. Nuestros conquistadores, que conquistaron territorios que no conocían, cruzando el mar, el océano en una cáscara de nuez, son hoy tratados como si fueran crueles invasores que cometieron un genocidio. Yo creo que estamos mutilando nuestra propia historia, matando nuestras propias raíces y con ello dañando nuestra propia identidad. Lo dijo el otro día la presidenta, no quiero contaminar esto con la presidenta, pero bueno, la plaza que todavía se llama Colón, pero ya le pondremos el nombre de un individuo originario. ¿Y ella de dónde vino? Porque ella, los ancestros de ella son europeos. Lo que nosotros debemos entender es que la inmigración, los fundadores, la inmigración europea, la misturación con la gente que vivía acá, generó la raza criolla que somos nosotros. Mira, hacer esa lucha de clases llevada 500 años atrás es tan ridículo como si hoy, por ejemplo, los franceses pelearan contra los galos, por ejemplo, dijeran que los galos fueron los invasores de los francos, o los españoles dijeran que los árabes, los invasores de los visigodos, los invasores de los romanos de los íberos. La historia se escribe y los pueblos surgen a través, lamentablemente, del comercio y de la guerra. Y a veces el comercio y la guerra son las que fecundan, en buena hora que no fuera la guerra, pero lo era, fecundan pueblos nuevos, razas nuevas, nuevas culturas. Nosotros somos el producto de eso. Yo llevo en mis venas y con orgullo la sangre de esos primeros conquistadores y de esos primeros habitantes que estaban antes. ¿Vos llevas sangre india? Pero, por cierto. Y ahora te voy a hacer una pregunta que es una primicia. ¿Vos llevas sangre judía? Sí, llevo sangre judía. ¿Por qué? Llevo a través de varios de los conquistadores... ¿Y tu pureza de sangre y tus estudios? Por favor, la pureza de sangre no existe. Pero además,
La sangre que uno lleva, en todo caso, es para conocerse mejor a sí mismo, pero no lo hace mejor a uno. ¿Te honra llevar sangre judía? Sí, me siento bien porque soy el producto de la mezcla de mucha sangre, pero en definitiva la gente vale por lo que es en sí mismo y no por la sangre que recibe. ¿Y vos crees que la mayoría de los españoles que han venido a estas tierras tienen sangre judía? No sé si la mayoría, pero un alto porcentaje. Los judíos estaban 3 siglos antes, 30 siglos antes que los visigodos en España. Entonces nosotros no somos ni españoles, ni italianos, ni indios, ni Somos judíos, ni árabes, somos criollos. Y somos todos Somos criollos argentinos. Que es ser todo eso. Bueno, nos dicen que se acabó el programa, entonces solo nos queda despedirnos y decirles que nos veremos la semana que viene, si Dios quiere.